la dinámica que nos plantea Selim es exponer un proyecto y tratar como de cubrir la mayor cantidad de aspectos del mismo, ¿no? Desde el proceso de diseño, el contacto con los clientes, hasta el tema de la culminación de obra y todo lo que hay en el proceso. Entonces, por esta ocasión decidimos hacer caso a rajatabla de todo lo que nos estaba solicitando, porque casi nunca ningún ponente lo estaba haciendo, ¿no? Entonces nos pareció como interesante abrir completamente como la oficina en este sentido, y trataré de ir muy rápido porque es mucha información para tratar como de compactarlo lo más posible y dar paso a las preguntas, que tal vez como se puede generar una comunicación ahí más interesante. Entonces, el proyecto que vamos a presentar se llama Elemental y es uno de los tantos que estamos construyendo ahorita. Ahorita venía contando en el camino y tenemos 10 obras, y, o sea, que se están construyendo al mismo tiempo, y hay como 7 proyectos que estamos haciendo en paralelo. Entonces es una temporada que es realmente una locura, y para poder como ejecutar todo esto es un equipo de trabajo que nos acompaña hoy, que es Juan, que está del lado derecho de Blanco, Jamir, que está en la computadora, Víctor, Lilian e Isaac, que están acá al frente. Entonces, bueno, sin ellos realmente no podríamos abarcar lo que estamos haciendo hasta ahorita. La idea de tener como el proyector de este lado es que llevamos como una línea de, como una especie de índice. Entonces, en este índice vamos a ir abarcando todo lo que nos está proponiendo Selim, y del lado derecho tenemos la página de internet y Dropbox, que es la plataforma que ocupamos para poder como manejar toda nuestra información. Entonces, esto lo quisimos hacer para que vayan viendo también cómo nosotros nos manejamos. O sea, ya no es tan fácil como estarnos comunicando por WhatsApp, toda la vinculación entre la información que se va generando a partir de cada una de las obras. Entonces, como se va a estar viendo a la derecha, es prácticamente como manejamos nosotros la información de planos y demás, ¿no? Entonces, la página la intentamos hacer como mucho tiempo con diseñadores gráficos, no nos terminaban de dar en el clavo de lo que realmente nosotros necesitábamos, y Víctor con inteligencia artificial ha logrado hasta ahorita como llegar mucho con la estética de lo que estamos pretendiendo. Los proyectos se organizan de diferentes maneras. Cada proyecto normalmente le damos un logo y trae un texto que viene incluido y un nombre. Entonces esa identidad de cada uno de los proyectos la podemos buscar en la página principal solamente por la parte del logo, por la estética de cómo está representado. Y también, si nos vamos allá al centro, tenemos como proyectos, y de los proyectos los podemos buscar por año, por el modelo, o que es el gráfico, y también en un mapa. Entonces, estamos cargando poco a poco como la página. No es tan fácil como subir toda la información que tenemos, porque, o sea, se le tiene que dedicar como mucho tiempo de oficina a poder ir documentando todos los proyectos, pero es una recomendación que traten de hacerlo en la medida de que puedan, ¿no? Porque eso a futuro va sirviendo muchísimo. Entonces, Elemental, si lo buscamos por mapa, estamos generando como esta idea de ir marcando en donde vamos teniendo proyectos, la casita, que es como el logo que nos robamos de Instagram, y entonces lo estamos como ocupando prácticamente para todo. Entonces, bueno, ahí si le dan clic a la casita, también sale toda la información de ese proyecto en particular. Y bueno, el equipo que compone la oficina hasta ahorita, pues son los chicos que les acabo de presentar, que ya tienen un tiempo con nosotros. En la misma página están representados ahí como la foto y la descripción de cada uno de nosotros. Y bueno, ahí está Jamir, Víctor, Lilian, Isaac y Juan, que son los principales que nos acompañan. Y de ahí viene una lista de todos los maestros albañiles y ayudantes que componen el equipo actualmente, ¿no? Entonces, esta parte como se nos hace como muy valiosa. Siempre tratamos como de hacer énfasis en que sin los trabajadores que tenemos sería imposible cubrir como lo que estamos logrando, ¿no? Entonces es gente que conocemos a sus familias, que tiene 10 años, 15 años que los conocemos,
y se va generando una relación como de amistad que es como súper linda. De ahí, bueno, ya está lo de la oficina, constructores, de ahí sigue el cliente. El cliente nos contacta por, bueno, ahí está como, entramos a Dropbox y ahí prácticamente viene como carpetas de toda la información de lo que vamos a ir generando. Pero bueno, el cliente nos contacta, tal cual me llama por teléfono y parece ser que nos encuentra por medio de algún video que vio en internet. A partir de muchas pláticas que hemos tenido, cosas un poquito más profundas que realmente tratar de entender cuál es el sentido de la casa que quería. A final de cuentas, todos los clientes terminan diciendo que quieren una recámara con su baño completo, sala, cocina y comedor, y de ahí en fuera no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es extraer como pláticas un poquito más profundas para saber cómo se van acomodando las cosas. Resulta que a partir como de los primeros bosquejos del proyecto empezaron a salir reminiscencias de su infancia, decir, ya no me acordaba, pero cuando viví con mi papá, tuvimos una casa que tenía estas mismas características, tenía este mismo criterio de los patios, estaba separada de colindancias, etcétera. Entonces van saliendo poco a poco justificaciones que creemos que surgen mucho del inconsciente. O sea, como de todas estas pláticas en las que vamos tratando de poner como mucha atención y se filtran gestos, maneras de hablar, comentarios, experiencias, y a partir de ahí son como hilos conductuales donde nosotros vamos encontrando los detonantes para los proyectos, ¿no? Entonces, toda la parte del programa como tal no nos interesa porque casi siempre es el mismo, sino todas las cosas no habladas que normalmente termina como diciendo el cliente. Y eso solamente se puede dar a partir como de la experiencia, de pasar tiempo con él, de poder tener como pláticas que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura. Entonces es algo de lo que normalmente estamos muy atentos y bueno, obviamente el tema del sitio y el terreno nos interesa siempre bastante, pero bueno, no es tan diverso como sí la personalidad de cada uno de nuestros clientes. De ahí en fuera viene el tema del contexto con respecto al sitio. El sitio es un fraccionamiento privado de, pues, clase como media fresa, que está como tratando ahí de no sé, como pretencioso, yo siento, porque tampoco es que sean ricos, ¿no? Sino más bien son como se puede decir, hay como aspiracionistas, o sea, hay como una cosa de tratar de aparentar y toda esta tipología del gran fraccionamiento cerrado, ¿no? Que tenga su privacidad y que tenga como su restricción con los vigilantes, o sea, todas estas cosas que de repente son muy raras se pusieron de moda entre toda esta gente y no sé, a mí me parece que son como que de alguna manera son ideas que destruyen mucho la ciudad. Este proyecto, bueno, si te regresas, Jamir, porfa, el anterior, justo lo eligió el cliente. En la parte de atrás hay una, hasta ahorita, reserva todavía, y entonces está como a las afueras de este fraccionamiento. Y en la parte de enfrente lo eligió y tiene un área verde. Entonces, algo que es interesante, que esa área verde, o sea, los fraccionamientos las plantean prácticamente como espacios vacíos, y el cliente gestionó la siembra de árboles, ¿no? Entonces ahí yo creo que habrá sembrado, no sé, como 30, 40 árboles, entonces está como súper lindo el gesto de que se piensa en su vivir más allá de su terreno. Entonces, bueno, es algo que a futuro seguramente dará frutos porque las vistas que va a tener ahí van a ser como puras copas de los árboles que ayudarán a tapar los vecinos que están ahí. Y en la parte de atrás, pues prácticamente no hay nada. Ahora, la particularidad de este terreno es que era esto, ¿no? O sea, tenemos como una casa del lado izquierdo y una casa que estaban empezando a construir del lado derecho. La topografía de ahí eran prácticamente cerros. La tendencia de casi todos los constructores ahí era meter retroexcavadoras, aplanar y de ahí hacer muros de contención en la parte de atrás para que el cerro no se les viniera encima. Entonces, por eso queda este chipote. Aquí a lo mejor la escala como no es tan significativa,
pero ha de tener como 1,80 m, 1,90 m con respecto a la calle, a la altura. Y lo que hacen los vecinos es hacer un hoyo en nuestro terreno a todo lo largo y lo mismo del lado izquierdo. Entonces nosotros cuando llegábamos teníamos este chipote y después estos huecos en la parte de los laterales. Ellos pretendiendo que nosotros íbamos a meter una máquina y íbamos a arrastrar toda esa tierra y íbamos a hacer un muro de contención y íbamos a construir una casa, ¿no? Acá lo que pasa es de que el primer criterio que nosotros tomamos es rellenar los huecos que nos habían hecho en los laterales y poner la casa encima del terreno tal cual. Entonces, eso automáticamente ya genera como un conflicto urbano y una cuestión ahí con los vecinos de, oye, ¿cómo se te ocurre si vamos a tener problemas de humedad y ahora nos vas a empujar como la tierra hacia los terrenos y todo? Y digo, bueno, o sea, esa parte de gestión es como súper difícil y hay que tocar las puertas con los vecinos para decir, oye, mira, está pasando esto, no queremos hacer como la gran bronca, pero también él se metió con nuestro terreno y con la topografía, ¿no? Independientemente que la idea del colectivo, o sea, como la idea generalizada sea que los terrenos deben de ser planos, no precisamente eso tiene que tener sentido, ¿no? O tiene que ser sensato. Entonces, los terrenos aquí son de tepetate, una tierra durísima, meter máquinas aquí para escarbar era una locura, necesitan rotomartillos para poder como vaciarlo y demás. Entonces no es nada fácil y aparte pues toda la tierra de acá hay que llevarla a otro lado y modificar la topografía en alguna otra parte de la ciudad. Entonces decidimos no hacerlo y decidimos que la cimentación iban a ser losas de cimentación, una losa de cimentación que simplemente se apoya directamente sobre el terreno. Entonces tampoco tenemos que hacer excavaciones para poder hacer la cimentación porque ya la tierra y el terreno es como suficientemente duro. Esta es la parte de la reserva en la parte de atrás y esta es como un poquito la vista, ¿no? Mucho de la idea que teníamos es de que cómo de alguna manera cuando nosotros ya hubiéramos intervenido el sitio, iba a haber como un guiño de cómo fue la ciudad o la topografía en ese momento, ¿no? Lo que pasa que cuando das una vuelta por todo el fraccionamiento, ya no entiendes cómo era la topografía del lugar. O sea, porque todas las cosas son de un solo piso, todos hay muros de contención, y entonces, de alguna manera, toda la ciudad pendejamente se va aplanando, ¿no? O sea, entonces, de pronto la riqueza de Jalapa es como mucho la topografía y todo lo que tiene y la posibilidad de hacer una arquitectura escalonada y de pronto eso puede llegar a desaparecer. Entonces, se alcanza a ver un poquito de los terrenos en los laterales y creíamos que nosotros podríamos ser como como mostrar de alguna manera lo que había pasado ahí, ¿no? Como un cachito de historia que se pudiera como abstraer de eso. De ahí en fuera, todas las casas parece ser que las hizo como el mismo arquitecto o tuvieron como las mismas influencias, o sea, es como una cosa ahí muy curiosa que está basada en prácticamente algunos balcones hacia afuera, un tema como de volumetría, colores como muy definidos, temas de barandales templados, ¿qué más? Tienes no sé, a lo mejor tarda tantito porque, bueno, hay un video donde realmente estamos como dando la vuelta al fraccionamiento y se intenta, pues como tener esa referencia de cómo vienen las calles, las alturas, las rotondas y todo lo que pasa, y después como la tipología de las casas a final de cuentas es lo mismo. Si no, pues déjalo cargando ahí atrás y al ratito lo reproducimos, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, ¿qué más? Bueno, la relación del urbano, de ahí ya sigue lo del concepto. Entonces, ya entendiendo la parte como de cómo era el sitio y un poco estas pláticas que habían pasado con los clientes, nuestro proceso de diseño es como muy particular. Jamir es como el que me ayuda a aterrizar realmente las ideas y tiene tiempo que nosotros venimos teniendo conversaciones como de ideología, de puntos de vista, de qué creemos con respecto a la ciudad, cómo creemos que tiene que ser la arquitectura, qué esperamos de nuestros proyectos cuando los vive el cliente, cuáles son como las aspiraciones más altas que tenemos con respecto a nuestro trabajo y a lo que hacemos. Entonces, de alguna manera ya hay una comunicación como muy
muy, genuina, ¿no? Incluso como cualquier referencia que nos vamos encontrando en redes, también nos las estamos mandando, o sea, conversaciones de películas, fotografías, exposiciones, cualquier cosa que esté pasando, y eso de alguna manera nos ha llenado como de las influencias suficientes para que como nuestra etapa de diseño fluya. Entonces, yo cuando de alguna manera estaba solo, pues era un poco como más clásico, ¿no? De hacía algunos bosquejos, no precisamente como que dibujaba mucho, sino más bien era un tema como de pensar. O sea, en lo particular creo que mi proceso de diseño tiene que ver con estarle dando vueltas al proyecto o al cliente o algo y después me meto a bañar y mágicamente como sucede algo, ¿no? Donde aterriza una idea y entonces creo que es el agua, ¿no? O sea, no me meto a, sino, o sea, a un regaderazo y a partir de ahí como que hay un tema de conexión, o sea, por más ridículo que suene de pronto como que el agua, estar descalzo, empiezan a pasar cosas donde no estás distraído por otras cosas y si ya traes como un proceso de trabajo como de fondo, las cosas caen, ¿no? O sea, de alguna manera como así es como sucede creo que la inspiración donde realmente tú estás abierto a estar sensible hacia cosas, ¿no? Entonces, si tú de pronto tienes un día en una plaza comercial y comes en McDonald's y después como tienes como diferente rutina, es más difícil de ahí que te puedas sensibilizar por alguien que está tocando música o si lees una poesía o demás. Pero si de pronto tienes como un rato un poquito más pacífico y corporalmente te vas preparando poco a poco para algo, o sea, hay magia y sucede, ¿no? Entonces nosotros creemos mucho en esta intuición de alguna manera que sucede a partir de cómo gestionamos los proyectos y de ahí como que es más fácil hilar todo, ¿no? De alguna manera se hila el sitio, el programa, el cliente, nuestras aspiraciones y demás. Y entonces el proyecto se llama Elemental. Tratamos de que sea como lo más literal posible con respecto a la palabra, porque también el cliente es así, ¿no? Es como mega práctico. Esto de que es autista también lo digo con la intención de entender como el perfil de una persona como muy literal, como sensible también en muchos aspectos, no tan adaptada a un medio como comercial, o sea, empiezan a pasar como muchas cosas, o sea, tiene como diferentes intereses, es muy culto en muchos temas, se puede platicar de todo el tema del juego y como que toda esta cuestión de vivir sin las preocupaciones implementadas como por una sociedad moderna, son como muy interesantes. Entonces, él lidia con él todo el tiempo y entonces también pudo entender como el proyecto desde otro punto de vista. Las referencias que empezamos a encontrar con Hamir pues fueron estas y salieron nada más de una plática de decir, a ver, necesitamos hacer un proyecto que caiga directamente sobre la ubicación del terreno, nos vamos a separar de las colindancias y no nos interesa diseñar más que un cajón, una bodega y que tenga la forma típica de casa para que los vecinos no se confundan y sepan que es una casa, ¿no? Entonces tenía que ser dos aguas, tenía que tener como la forma de una casa o galera y entonces prácticamente es la abstracción de nuestro logo puesto ahí sobre ese fraccionamiento. De alguna manera era una especie de, o sea, resultó que queríamos ser también, o sea, tratamos de ser groseros con el contexto muchas veces cuando el contexto no nos da lo que nosotros creemos que tiene que dar, ¿no? Entonces, la manera más chistosa y literal de burlarnos del fraccionamiento de alguna manera fue como poner este símbolo sobre este terreno, ¿no? Y termina siendo como lo más típico de una casa incuestionada, pero a la hora de ponerla en este contexto, de pronto termina siendo bastante, no sé, hay algo de humor negro, ¿no? Con este proyecto. De ahí las plantas que nosotros tenemos, ese es las excavaciones que nosotros hicimos, excavaciones entre comillas, porque justo la parte del terreno casi no tenía tierra, ¿no? Empezaba con un pequeño talud y entonces los pequeños criterios fue hacer esta greca, solamente tenía que entrar un coche que es eléctrico y que es pequeñito,
De ahí entrábamos, teníamos una bodega del lado izquierdo, un baño en la parte de afuera de la casa, que era como esta idea de volver a tener como un baño fuera de las casas, ¿no? Como en los ranchos, y entonces que la experiencia de salir de la casa, de los invitados y todo, como que volviera a exponerlos con el clima nuevamente durante el proceso de bajar por las escaleras. Y de ahí subimos a las escaleras, llegamos a la planta alta, y ahí teníamos simplemente un monoespacio que es a la cocina y comedor. Te ibas por un pasillo, tenías como el baño, el vestidor y la recámara principal. Hacíamos un bloquecito más fuera de la casa que era el área de lavado, y de ahí en fuera todas las colindancias estaban como rodeadas de un jardín. Esa fue la primera idea que le presentamos al cliente, y de ahí en la parte de arriba tenemos una doble que casi fue triple altura, y tenemos una especie de tapanco arriba donde tenemos como un estudio o un espacio variable que puede ser como una salita o lo que sea, y después una recámara de invitados, ¿no? Para cuando él termine invitando gente. La casa se subía a ese espacio por una escalera que estaba fuera de la casa, y de ahí en la planta de azotea teníamos estas dos losas inclinadas. En las losas inclinadas hacíamos estas perforaciones para poder tener unos domos, y ya, ¿no? Y de ahí las imágenes conceptuales que presentamos fueron estas. O sea, teníamos como los bloques de la casa, y de ahí como choricito, galera, que estaba como ahí en medio, elevado sobre todos y separado de las colindancias. La idea un poco también de tener como el terreno, más bien como revalorando la idea que tuvo el cliente de sembrar árboles enfrente, nosotros dijimos, bueno, ahora vamos a sembrar nosotros también árboles en los laterales. Entonces yo creo que en total, dentro de ese terreno que mide 10 por 20, van a terminar habiendo como 12 árboles. Entonces, pensar en esa densidad de árboles en tan pocos metros cuadrados también nos pareció como bastante interesante. El corte de la casa es así, subimos como por estas escaleras, y después las mismas escaleras continúan por la parte de afuera para ir al cuarto de invitados, y de ahí la casa tiene como algunas ventanas que se abren hacia los patios laterales. En su interior, en su mayoría, van forros de madera, y todo el cascarón de la casa es de concreto. Tuvimos como muchos dilemas. Es la primera casa que hacemos de concreto y no queríamos hacerla de concreto, pero de alguna manera, bueno, hicimos una revisión seria de todos los materiales con los cuales podríamos hacer, y de alguna manera como terminábamos recayendo nuevamente en concreto. No, tal vez eso como lo podemos explicar después, o a lo mejor en las preguntas si sale, porque es muy largo, pero a final de cuentas, muy a nuestro pesar, salió una casita completamente de concreto, ¿no? Entonces, de ahí en fuera nos aceptó el anteproyecto. Ya cuando empezamos a hacer el proyecto arquitectónico, sufrió muy pocas modificaciones. Esa es como la fachada, es concreto aparente, vienen los árboles en los laterales. De ahí los techos verdes son una de las características que siempre tenemos en la oficina, casi todos los proyectos los llevan, y solo una parte la estamos destinando a paneles solares. Se capta el agua, tenemos como procesos de filtración de las aguas grises, y bueno, todas las cosas que ya están como por demás decirlas, pero también las tiene el proyecto. Y de ahí la greca que estábamos pensando en la parte de arriba, terminó siendo como murito de contención que va a ser, bueno, que es curvo y que tiene estas piedras aparentes. De ahí en fuera, aquí se ve, o sea, la greca se convirtió en curvas, y el espacio del estacionamiento también son adopastos, igual que la banqueta, porque tratamos de cuidar como la permeabilidad del suelo, que este tipo de fraccionamientos no lo tienen, ¿no? Entonces también eso es como un factor importante cuando llueve en la ciudad. Si toda la lluvia cae directamente sobre concreto, nada se absorbe, y entonces se dan inundaciones, y bueno, hay como muchos temas de por medio. Entonces, esta iniciativa de los techos verdes y el suelo permeable a partir de adoquines o adopastos o gravas o pastos o lo que sea, pues es algo que siempre es recomendable para poder ir como aminorando temas de temperaturas y, bueno, absorción de suelo. Aquí hay como algunos renders de ese es el acceso principal. Esta es como justo el espacio por donde vamos a entrar a la casa del lado izquierdo. Esta es una de las vistas de la sala y del comedor.
el juego del tapanco en la parte de atrás con pues espacio que es un muro forrado de madera para las áreas privadas, el espacio de la sala y bueno, el monoespacio que tenemos ahí con la altura doble. Realmente el espacio es muy sencillo, termina teniendo como 4,80 más o menos de ancho, pero no se siente ni pequeño ni grande, o sea, como que a final de cuentas parece ser un espacio muy óptimo de acuerdo a las necesidades del cliente, y el tema de los ventanales en los laterales ayuda mucho a tener una sensación de muchísima luz, pero a la vez privacidad, gracias a estas dos mega colindancias que hicieron los vecinos, entonces se termina como sintiendo un espacio muy acogedor. El baño está todo forrado de mármol y entonces como que es un solo material muy limpio. Estamos tratando de que todos los materiales que metamos sean pétreos o naturales de alguna manera. Y de ahí en fuera hicimos pruebas para ver si por dentro iba a ser el concreto enduelado, que es lo mismo que estaba por la parte de afuera, y al final terminamos cambiándolo por hojas de triplay para que quedara un poquito más liso. El baño de visitas viene pulido en cemento y ya, ¿no? O sea, no hay como mucho más con este proyecto. Eh, de ahí en fuera, no sé si quieres, ¿qué sigue, Jamir? Tenemos anteproyecto, ejecutivos. Bueno, de ahí les pasamos como muy rápido los planos. Eh, yo era muy enemigo de hacer planos antes, ¿no? O sea, como que tratábamos de hacer los arquitectónicos necesarios y de ahí volcarnos inmediatamente hacia la obra, porque lo que más nos interesa es construir los proyectos que hacemos. O sea, si no se van a construir por alguna razón con el cliente, casi nunca le entramos, ¿no? Preferimos como construirlos, eso nos ha dado muchísima experiencia en muchos sentidos y es súper lindo. En la medida que hemos tenido como más suerte y hemos tenido como más trabajo, hemos tenido que cada vez hacer más planos porque si no, no nos da tiempo de resolver en obra, ¿no? Entonces es algo que yo he aprendido en el proceso y hasta la fecha, por más planos que hacemos, termina habiendo detalles que dejamos al aire y que nos siguen complicando tiempo en obra, ¿no? Se cometen muchos errores y cosas parecidas. Entonces, algo que yo no defendía en algún momento y ahora lo defiendo a capa y espada es como tratar de hacer la mayor cantidad de planos y detalles posibles, porque en particular el tipo de proyectos que nosotros hacemos no son estandarizados. Entonces tratamos de no ir a Interceramic a comprar un lavamanos, que las llaves no sean de Home Depot, que los espejos, o sea, todo a final de cuentas tiene como un proceso de diseño como súper importante que va reflejado de acuerdo al concepto de cada una de las casas. Entonces aquí todas las lámparas vienen empotradas en los muros, todo el tema de los apagadores también tiene como un sentido, los materiales y demás, y son cosas que si no logramos prevenir desde el mismo proceso del diseño, pues se cometen los errores en obra y generalmente tenemos que absorberlos porque pues no es culpa del cliente como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos detalles de todos, cada vez como tratamos de hacer como muchísimo más fiel el proyecto a la ejecución, pero bueno, es un proceso que nos ha costado canas y mucho, mucho cansancio. Pero bueno, es una recomendación al aire también para que lo hagan. Y de ahí, extrañamente, cuando metimos los planos a desarrollo urbano, casi no nos cambiaron cosas, ¿no? Casi siempre terminamos haciendo otro tipo de proyectos para hacer como las firmas en desarrollo urbano y después otra cosa es lo que terminamos construyendo, pero acá lo único que nos terminaron cambiando fue que las escaleras tuvieran techo y que la escalera que sube a la recámara de visitas que estuviera dentro de la casa, ¿no? Entonces lo único que hicimos es unos planos donde viene la escalera por dentro, nos daba un poco igual, y al final ya la estamos construyendo con la escalera por fuera. Pero hay como particularidades que son como curiosas porque normalmente nos terminan cambiando todo el proyecto. De ahí en fuera también de las cosas que nos dijeron desde que nosotros hiciéramos nuestra propia barda de colindancia, para evitar problemas con los vecinos, ¿no? Ya al final de cuentas lo que terminé haciendo es tocándoles y les dije que íbamos a impermeabilizar sus fachadas y que si la impermeabilización en lugar de que fuera rojo terracota, que si la podíamos hacer de un color café clarito,
y entonces dijeron que sí, que no había ningún problema y ya prácticamente es nuestra vista de la casa, ¿no? De ahí en fuera, Jamir, yo creo que si nos puedes ayudar nada más como teniendo ahí las fotos del proceso de obra rápido para, creo que ya era lo único que faltaba, ¿sí? Ah, bueno, como, entonces primero el presupuesto, ¿no? Sí. Nosotros cuando llegamos con el cliente hacemos como dos primeros acercamientos. La primera es, les decimos que vamos a dividir como el tema de los honorarios de arquitectura en dos partes. La primera es toda la etapa de arquitectura, que es como la parte que nosotros le llamamos creativa, que es anteproyecto y demás. De ahí generamos como este pequeño documento donde metemos los metros cuadrados y todo esto y después, si es que le gusta lo que hacemos, nos da el banderazo y todo, ya haríamos el otro 50% que corresponde a instalaciones y planos de ejecutivos para poder como desarrollar la obra como tal. Entonces nosotros lo primero que hacemos es engancharlos con este primer 50% de conceptos. Esto tiene como muchas referencias con el Colegio de Arquitectos. Hay como ¿te puedes regresar al anterior, Jamil, porfa? Hay como dentro del apartado de donde viene, ahí está, diseño conceptual, nosotros marcamos en negro lo que le estamos como vendiendo al cliente de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Porque podemos como venderles hasta maquetas y no sé, muchas cosas, pero normalmente como tratamos de optimizarlo porque lo que nos interesa como tal es la obra. Entonces, marcamos esto de acuerdo a porcentajes que van a ser los entregables, viene la parte de anteproyecto, la parte de concepto, la parte de diseño ejecutivo, y ahí es donde nosotros entregamos realmente en diseño ejecutivo los planos arquitectónicos ejecutivos y los renders, que es prácticamente la primera entrega que vieron. Y ya después, cuando todo esto lo terminamos y el cliente está contento con la propuesta, ya hacemos la segunda parte que tiene que ver con el tema de las instalaciones y se vuelve a cobrar de acuerdo a los porcentajes de lo que estamos pidiendo. Ese tema de instalaciones es única y exclusivamente con la finalidad de poderlo construir. De ahí marcamos el tema de los honorarios tiene relación con respecto a los metros cuadrados. Entonces, si tenemos 151 metros cuadrados en esta casa, se multiplica por el costo por metro cuadrado que está en 9,500 aproximadamente, dependiendo del tipo de proyecto, pero ahí lo generalizamos así eso. Y después hay unas fórmulas que el Colegio de Arquitectos o algunas páginas de internet, si se meten a buscarlo ahí, como les van a arrojar automáticamente los honorarios que más o menos tendrían que ser. Yo he visto que por experiencia, al menos nosotros empezamos cobrando ciertas cantidades, ¿no? A partir de cuando estábamos empezando, prácticamente regalaba los proyectos. Actualmente nosotros andamos cobrando como 200 o 250 pesos por metro cuadrado en la parte de arquitectura nada más. Entonces, nos podemos dar cuenta que esa es como una constante. De todas formas, entregamos este tabulador. Hay esta etapa de tiempos donde nosotros le decimos al cliente de decir, a ver, nos vamos a tardar 2 meses en entregar esta primera etapa de arquitectura y se van a ir poniendo como estas entregas paulatinas. Hay clientes donde no les hacemos ninguna entrega y hay clientes donde terminamos teniendo como 20 entregas dependiendo de qué tan quisquillosos sean. El total lo dividimos en 3 partes, que termina siendo un anticipo, una parcialidad y un finiquito. En este caso dio de 9,333 cada uno de los pagos. Y esto correspondía a la primera al 50% de arquitectura, ¿no? Entonces, más o menos nosotros supimos que nos íbamos a ganar esa cantidad de dinero en 2 meses y en la medida que acortábamos o todo, íbamos a poder como cubrir nuestros avances. Es prácticamente lo mismo para el tema de instalaciones, solamente con los otros porcentajes. Y después, cuando nosotros empezamos obra, hacemos un tema se llaman estimaciones, bueno, les llamamos estimaciones, que hay 2 maneras de construir. Una es que se hagan presupuestos de toda la casa y se haga un contrato donde ustedes se comprometan directamente a entregarle la llave en mano al cliente y decir, tú me das esta cantidad de dinero y automáticamente vamos a dividir en tantas etapas o me das un 30% de anticipo y todo esto y así automáticamente van generando esta responsabilidad con el cliente.
A mí en lo personal no me gusta eso porque nuestros proyectos no son estandarizados, no nos gusta hacer costos y después siempre salen como miles de variables en el proceso. Entonces, lo que pasa con el tema de los presupuestos es de que la gran mayoría cuando los hace tiene que inflar muchísimo el presupuesto porque si empiezan a hacer una cisterna y se encuentran una roca gigante, van a tener que cambiar mucho el costo del cobro de ese imprevisto, ¿no? Entonces, una de dos, o terminan poniendo dinero cuando van a terminar la obra para poder entregársela al cliente, o los demandan, ¿no? O la otra es de que terminan ganando un porcentaje que ya desde mi punto de vista tampoco es justo con el cliente porque se pusieron las pilas y porque les fue bien con el tema de la obra, ¿no? Entonces nosotros para curarnos en salud vamos trabajando por semana, hay casas de materiales que a mí me dan crédito y entonces yo empiezo a trabajar directamente con los albañiles el lunes y trabajamos lunes, martes, miércoles. El jueves nosotros hacemos cuentas y ponemos, por ejemplo, Melitón es el maestro, José, Pepe, Alexander, ahí viene la lista de los albañiles, cuántos días vino cada uno de ellos, cuánto cobra cada uno de los albañiles y a partir de ahí cuánto es el total y el subtotal de albañilerías. Después vienen materiales, ahí estamos metiendo plásticos para la impermeabilización, de Home Depot hubo esta nota de materiales, acumulado de materiales que tienen que ver con el colado y los pulidos, son tal, y entonces viene este subtotal de materiales. Lo mismo con ingenierías, Jair es el que nos ayuda con las instalaciones, después vienen materiales acumulados de instalaciones, renta del vibrador más gasolina, después me rentó un amigo un avión que es como una plancha para poder pulir los concretos y después una renta de aspiradora para poder como limpiar toda la basura que queda dentro de las cadenas antes del colado y viene todo su cobro de las ingenierías. Y después en otro vienen 3 fletes que tuvimos que hacer por acarreos del vibrador y de materiales, la renta de la cimbra, el tema de los colados, normalmente metemos refrescos y pollos y cosas para los albañiles y todo eso se suma, en este caso dio 49,000 pesos, nosotros en este proyecto estábamos cobrando el 12%, salen 5,000 pesos, 5,900 de honorarios y de ahí sale el total. Eso se lo mando al cliente todas las semanas y a partir de ahí él nos paga el jueves o el viernes, yo organizo el tema como de los dineros y de ahí vamos a pagar a cada uno de las obras con los albañiles, esto. En este caso, por ejemplo, me dieron una tarjeta de Banco Azteca, me depositaban a eso, otra parte lo hice con Jair, que le depositaban directamente a su tarjeta, y hay otra cosa que le depositaban a uno de los albañiles. Entonces, muchas veces ni siquiera manejamos dinero, también con los depósitos nos ayuda, y hay otras veces donde no se puede, y lo manejamos en efectivo. En este mismo documento de PDF adjuntamos todas las notas que estamos mencionando en la parte de arriba, esto se va creando como un archivo y todas las semanas el cliente nos va como entregando esta cantidad. Así automáticamente él sabe exactamente cuántos días están yendo los albañiles, qué se están comprando de notas, cuánto estamos cobrando nosotros y todo el proceso es como sumamente transparente. Entonces creemos que la confianza es indispensable para todo el proceso de la construcción y es necesaria para la relación que tenemos con el cliente, ¿no? Nos ha funcionado muy bien trabajarlo así y ya, ¿no? Y de ahí en fuera, ahorita les vamos a pasar como algunas fotografías del proceso de la obra. Ahorita ya está prácticamente arrancando en etapa de acabados y en todos los proyectos, nosotros hacemos junto con el nombre y junto con el logo un texto. Es un texto como un poco más con fines pues literarios y de divertimento entre nosotros y normalmente tratan de retratar como las cosas que hacemos. Entonces, bueno, va a pasar Jamir las fotos, tomo agua, les leo este texto y si quieren, hacemos como un par de preguntas para cerrar. Entonces el proyecto se llama Elemental. El sentido común no ha sido tan común.
últimamente. Esto viene entre comillas y es una cita de Voltaire o de Molotov, según el código postal. El proyecto de Elemental es un proyecto de lo sensato, lo indispensable, lo indiscutible, y a la vez es un manifiesto, una cachetada con guante blanco, una evidente protesta ante la manera de hacer arquitectura de la clase media, una queja ante el juego de la volumetría, ante la estética de la arquitectura corriente, ante los recubrimientos y acabados falsos, incluso ante la evidente carencia de pensamiento durante todos los procesos de diseño y construcción. Elemental es un proyecto desde y para la neurodivergencia, donde la buena vecindad reclama la lógica ortodoxa de cómo están planteadas las cosas. Elemental es un proyecto personalizado, un guante a la medida para quien lo habita y las circunstancias que lo rodean. Es el concepto de una casa que se adapta en la máxima expresión de la palabra. Elemental no tiene ni más ni menos de lo que una casa debe tener, pero es un bicho raro donde todo el entorno dictamina la falta de razonamiento como una norma obligatoria. La propuesta, la creatividad, la experimentación, la inventiva, históricamente han sido celebradas, siempre y cuando hayan sido practicadas en una generación pasada. Pretenderlas en la contemporaneidad mayoritariamente generará señalamientos. De pronto, ese ha sido el intento más profundo de la arquitectura en su estado más puro, el replanteamiento de cómo vivimos la ciudad y la búsqueda de la evolución del espíritu humano a través del espacio que recae en la manera de habitarlo. Y a todo esto, las aspiraciones tampoco son tan altas. Si la cosa no sale, no pasa nada. Tampoco hacemos drama. El cliente está contento y nosotros también. Gracias. Sí, pues se pueden quedar dando vueltas ahí, ¿no? Pues como lo saben, gran parte de la intención de estas charlas eh, es reducir el tiempo de exposición, por eso es que Mario iba como en maratón, para que realmente haya mucho más tiempo para poder dialogar con ustedes. Entonces, bueno, las preguntas están ahí. ¿Cómo fue la plática o el diálogo? ¿Cómo fue la plática o el diálogo con el cliente para el tema de la escalera? Me llama mucho la atención porque lo que comentábamos en la visita de obra, justamente nos explicabas que quieres esta conexión con la naturaleza y recordar un poquito cómo era la infancia, ¿no? ¿Cómo fue la plática con el cliente al hablar de este tema? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se le planteó? ¿Lo aceptó fácilmente? ¿Cómo fue? Yo no sé, todavía tengo miedo. No sé si no se ha dado cuenta o, o no le importó. Entonces, en cualquiera de las dos cosas ya ganamos y no se me ocurre que pueda haber algo, ¿no? De hecho, incluso en el proyecto, teníamos un techo que era de concreto y a la mera hora no lo pusimos. Yo creo que tiene que ver un poco con esta manera tan particular de ver la vida, ¿no? Es así como de, si está lloviendo, pues me mojo, como seguramente se mojó del coche al súper o a la hora de salir de su trabajo y para entrar a su casa, ¿no? Y si él necesita ir al baño, pues va a su recámara principal y no tiene que bajar al medio baño, ¿no? Entonces, esta cosa como del confort que normalmente se busca en este estilo de construcción de tener tu coche y ya llegar a tu medio controlado donde no te mojas y tú tienes como una circulación como completa, pues aquí no pasa. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, ya en casas campestres, con terrenos más grandes y todo, es muy difícil que tú tengas como estacionado tu coche y de ahí recorras no sé, 200 metros para entrar a la casa, que normalmente tiene un jardín al frente y que hay como otra tipología de esto, ¿no? Entonces, esto cuando se hace en una escala pequeña, pues de pronto llama mucho la atención y asusta y dices, ay, ¿cómo me voy a bajar de mi coche y me voy a mojar cuando vaya a mi casa? ¿No? Entonces, para empezar, cada vez llueve menos en Jalapa y en segunda, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, yo siento que fue más por el lado de, no me importa,
y está bien. Y él ha tenido como una confianza asombrosa en lo que estamos haciendo, ¿no? Es como un cliente que muchas veces nos saca de onda porque no nos cuestiona cosas, ¿no? Siempre dice, pues es tu obra y yo confío completamente en ustedes y adelante, ¿no? Entonces, lo que siento que pasó es de que antes de llegar a nosotros, él hizo una búsqueda infalible para encontrar como a un arquitecto, ¿no? Entonces, una vez que encontró como la oficina que le interesaba, parece ser que se fue como gorda en tobogán, ¿no? Y ya confía completamente en lo que hagamos. Entonces estamos como muy tratando de no regarla, ¿no? De no traicionar esta confianza. Gracias. A ti. No, en esta obra en particular no tenemos biodigestores. Sí hay una conexión al drenaje y, y creo que es de las pocas que estamos haciendo ahorita que no lo tiene. Realmente también tenía que ver con un tema como de costos de hacer como todas las instalaciones cuando ya tienes el drenaje. Es más fácil como justificarlo cuando tenemos casas como en zonas campestres, pero bueno, aquí es como lo único que no hacemos. De ahí tenemos como un filtrado de todas las aguas grises y la captación de lluvia en la cisterna, ¿no? Okay. ¿Cuántos filtros habían colocado para lo de la captación del agua? Son 5 en la parte de abajo y hay 2 en la parte de arriba. Digamos, estos filtros solamente son como registros que vienen llenos de grava, grava más chica, tepecil, arenas, y a partir de ahí hay como un proceso de movimiento del agua antes de inyectarlo a la cisterna para quitar todos los sedimentos que haya. Nuestro primer filtro es la azotea verde, entonces ahí como que se retiene mucho, después bajan a estos otros filtros y después cuando le inyectamos de la cisterna a la casa, pasan por un filtro que ya compramos. Es un filtro ahí como, o sea, hay de muchos tipos, de zeolita, que es como principalmente el que metemos, y de ahí se inyecta a la casa. Y ya cuando necesitamos potabilizarla, ya nada más metemos un filtro más en la cocina o en la recámara principal para poder como servirnos agua ahí y no depender de Bonafont. Sí, sí. Okay. Sobre la misma línea, ¿nos podrías explicar el proceso constructivo? Hola, ¿nos podrías explicar el proceso constructivo de la azotea verde, por favor? En este proyecto en particular es la azotea verde más inclinada que hemos hecho. Entonces, ya habíamos tenido como unos proyectos con losas inclinadas, pero este es una locura, ¿no? O sea, tiene más o menos como esta inclinación. Entonces, normalmente en una losa plana o semiplana, lo que hacemos es tener como, bueno, viene el concreto, después viene un impermeabilizante asfáltico, que es como un chapopote negro que ponemos. Después hacemos dos cosas, o carpeta asfáltica, que es la que se pega con soplete, que es un especial para poder quedar como inmersa en agua, o una geomembrana, que es como un plástico, ¿no? Donde ponen, o una lona, que es donde hacen los criaderos de las truchas y todo esto. Sobre eso viene una cama de tepecil o de gravas, después como viene una camita de arena, después la tierra, y ya encima de la tierra ya se ponen, en algún momento poníamos pastos, pero ya nada más ponemos como suculentas, que son, bueno, como plantas que vienen o sea, que hacen como enredaderas de suelo, son cubresuelos les llaman. Y pero en este caso, por la inclinación y en otros proyectos, lo que hacemos para que no se nos deslave es comprar unas, de las canastas estas donde vienen los limones y la fruta y todo. Vamos a la central de abastos, compramos, no sé, 300
nos las dan cada una 8 pesos, y entonces lo que hacemos es ponerlas todas sobre las azoteas, las amarramos con unos cinturones de plástico, y cada una de las rejitas las vamos llenando como de estas gravas. Entonces se hacen como pequeños jardines independientes donde se van como que escalonando las azoteas. Y ya la cubresuelos es la que termina como de, de compactar todo el suelo y de enraizarlo para evitar que genere como deslaves, ¿no? Y entonces está bueno porque son plantas que no requieren mantenimiento, que están como, nos gusta como la hierba, ¿no? Entonces tratamos de que sean como plantas endémicas y que no necesiten como este tema del riego. Y simplemente es como por un tema estético, por el tema de la lluvia y por temas de temperatura, ¿no? Una azotea verde baja como 4 grados la temperatura, entonces se estabiliza bastante el interior. Y de ahí, ya nada más complementando, de ahí cómo integras la captación pluvial en la azotea verde, si nos puedes explicar también. Ajá, en los laterales hay como unos canales que dejamos como embutidos en el mismo concreto. O sea, nosotros hacemos en todos los proyectos traves invertidas. O sea, normalmente en un espacio común tú tienes como la losa y de ahí siempre viene la cadena de cerramiento, o cuando pasas una puerta siempre ves la cadena. Nosotros lo que hacemos es esa cadena mandarla para arriba y todas las perimetrales también, y entonces lo que haces es como un cajoncito. Y entonces en esos cajoncitos prácticamente haces una maceta y esas solamente se rellenan. Entonces lo que pasa acá es de que también, digamos, la losa viene inclinada y después tiene como unas aletitas que suben, ahí vienen unos canales, y en esos canales que traen su inclinación ya bajan los tubos de agua de lluvia que vienen inmersos dentro de los 20 centímetros de concreto del muro. Gracias. Te conozco como en diferentes contextos y creo que me da mucho gusto como ver lo que has logrado y que bueno, la fecha creo que siempre ha sido como muy constante entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas, ¿no? Que creo que es algo que como arquitectos a veces se nos olvida, entonces creo que pues tu lenguaje y tu discurso pues van muy de la mano y siempre has buscado como seguir esa misma idea y no has perdido como tu esencia, ¿no? O sea, me acuerdo que en algún momento cuando estaba en la licenciatura igual todavía me tocó leer tu tesis y creo que eso que tienes en un inicio es como, pues sí, las bases de lo que has llegado a hacer al día de hoy, ¿no? O cómo has crecido en todo esto, ¿no? Entonces creo que es súper valioso para los chicos que vean que pues hay que tener como una guía, ¿no? O sea, y también creo que para mí algo que me gusta mucho de lo que haces es que pues tu parte teórica no está alejada de la parte práctica, ¿no? Entonces, no sé, creo que es valioso el proceso que mostraste el día de hoy, que algo que casi no nos hablan en esta escuela es cómo cobrar, los costos, el trato con la gente, el trato con los clientes. Entonces creo que pues ojalá que les haya servido también a los chicos y bueno, te lo reconozco y más que pregunta es pues una felicitación hacia ti. Gracias, gracias por el apapacho. Está lindo, ¿no? Y a final de cuentas, o sea, te lo agradezco muchísimo porque estamos como casi necesitados de esos piropos, porque cuesta muchísimo trabajo ir contracorriente. Desde la misma facultad, o sea, nos topamos 1000 veces con maestros que no concordaban con nuestras ideas, y es muy fácil decir, ay, bueno, pues ya la descargo de internet y entrego esta propuesta, o ahora lo hago con inteligencia artificial y entrego esto, otro, pero si te vendes desde una clase mediocre en la facultad, o sea, ya no hay expectativas de que con un cliente no te termines vendiendo, ¿no? Entonces, practicar la necedad requiere muchísimo más esfuerzo del que normalmente una entrega convencional necesita, ¿no? Entonces,
pues todos los proyectos y la diversidad de estética que tenemos y todo el trasfondo teórico de fondo, o sea, no es de a gratis, nos ha costado, o sea, hay proyectos que hemos hecho 12, 13 anteproyectos para poder como lograr realmente esto, porque lo que creemos y que siempre me ha parecido como importante volver a acordarme es que cualquier cosa que diseñemos va a estar ahí 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y de pronto como que la gente que lo va a vivir, o sea, va a tener como procesos sumamente significativos de experiencias de vida ahí, y no podemos como ser tan flojos de dejarlo ahí y se va, ¿no? Entonces, el problema es de que tenemos como una ideología, creemos en cosas y todo, pero normalmente, como decía en el texto, o sea, todo la gente que de pronto es contestataria es muy admirada siempre y cuando ya se haya muerto. Si están vivos siempre son un dolor de huevos y siempre como que están ahí como siendo señalados, y de pronto como son proyectos que generalmente se cuestionan más, pero la gente que termina estando en los libros de historia y los cuales terminamos admirando, si estuvieran vivos, no sé si nos caerían tan bien, ¿no? Entonces de pronto esta parte siempre es como difícil, y generalmente estamos como más presionados porque hay más ojos queriendo ver de que, pero ahorita los que decían que eran muy sustentables, ahorita ya hicieron una casa de concreto, ¿no? Entonces, y pues entonces ya se traicionaron a ellos mismos. Entonces, como toda esta parte siempre es difícil, y gracias, pero es un tema que se practica en el día a día, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con la arquitectura, es con, o sea, con la política y con la ciudad y con las relaciones humanas y con la familia y con todo, ¿no? Esta idea de no venderse como tal es un tema de humanidad. Ya no hay más comentarios. Sí, Mario, te hago entrega de parte de la Academia de súper. Proyectos. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo y la calidad de tu trabajo. Muchas Súper. gracias a todos. Están invitados para dentro de 15 días. En 2 semanas estaremos ahora. Hemos invitado al arquitecto Vicente Tejo, que recientemente, apenas tiene un año que se integró aquí a la facultad. Es también un personaje, me parece, como muy particular. Y bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Gracias a todos. Gracias.